qué se celebra el Jueves Santo? ¿Sabías que este día se acaba la Cuaresma y se inicia el Triduo Pascual? Esto es el periodo de tiempo en el que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En este día se conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, como un regalo de amor, el sacramento de orden sacerdotal, con las palabras mismas de Jesucristo: hagan esto en conmemoración mía. Festejamos a todos los valientes que dijeron sí. El lavatorio de pies, con el que festejamos a todos aquellos que dedican su vida a servir de manera humilde y extraordinaria a los demás, cumpliendo el último mandamiento de Cristo: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Veamos cómo sucedió. El día del Jueves Santo, Jesús de Nazaret cenó con sus 12 apóstoles para despedirse de ellos antes de su muerte y compartir con ellos el pan y el vino. Jesús toma el pan, lo parte y lo reparte entre sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. Luego coge el cáliz con el vino y dice: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo, por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la Eucaristía, para guiarnos en el camino de la salvación. Esta noche santa, Cristo nos deja su cuerpo y su sangre. Durante la cena, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego, echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Jesús, en este pasaje del Evangelio, nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Después de la cena, Jesús y los discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir miedo y angustia. Y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquel momento. Decía: Padre, todo es posible para ti. No me hagas pasar por este cáliz de amargura, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que yo pueda hacer frente a esta prueba. Jesús sentía en estos momentos miedo, angustia ante la muerte, tristeza por ser traicionado, su soledad, su compromiso por cumplir la voluntad de Dios, su obediencia a Dios Padre y su confianza en Él.
Nos enseña Jesús este día la virtud de la obediencia, la generosidad y la humildad. Por la mañana de este día se celebra la llamada Misa Crismal, que es presidida por el obispo de nuestra diócesis. En ella se consagra el Santo Crisma y se bendicen los demás óleos, que se usan en los sacramentos del bautismo, confirmación, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Junto con ello, todos los sacerdotes renuevan las promesas realizadas el día de su ordenación. Por la tarde se hace la celebración de la conmemoración del lavatorio de pies. El color de esta celebración es el blanco. El sacerdote celebrante toma una toalla y una bandeja con agua y lava los pies de 12 varones, recordando el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles en la última cena. En este día, coloca una vela en tu puerta o en la ventana, como señal de la luz de Cristo. Pon un pañuelo o tela blanca, para que recuerdes que hoy muchos sacerdotes celebran solos en los templos, sin su pueblo. Es un signo sencillo de unirnos con ellos. Haz el lavatorio de pies en familia. Lee el pasaje de la institución de la Eucaristía, Juan 13, 1-15. Al bendecir los alimentos antes de cenar en familia. El Santo, la Iglesia recuerda el día en que Cristo, sabiendo que sería traicionado esa misma noche, reunió a sus apóstoles en el cenáculo para celebrar la última cena. Durante la cena tomó el papel del sirviente, que según la costumbre judía debía lavar los pies a los invitados. Así les enseñó el valor del servicio. Luego tomó pan y vino en sus manos y dando gracias los pasó a sus discípulos, anunciando que su cuerpo sería entregado y su sangre derramada en la cruz. Y en ese momento les anunció que a partir de entonces, cada vez que comieran del pan y del vino consagrados, estarían recibiendo su cuerpo y su sangre en alimento. Así, instituyó la Santa Misa. También en el cenáculo, oró por sus apóstoles y los ordenó como sacerdotes, pidiéndoles que celebraran siempre eso en memoria suya. Y antes de terminar la cena, les anunció que sería traicionado por uno de ellos y que Pedro lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Después, salió con sus discípulos al Monte de los Olivos y allí hizo oración en el huerto de Getsemaní, pidiéndole a Dios que, si era posible, lo salvara de padecer, pero que si era necesario sufrir para salvar a la humanidad, que se hiciera su voluntad. Allí, en medio de las sombras, llegó el traidor que con un beso lo entregó a sus enemigos. Aquella noche, Jesús fue llevado a la casa de Anás y luego a la del sumo sacerdote Caifás, donde fue encarcelado y golpeado por los guardias y juzgado por el Sanedrín. Su decisión fue entregar a Cristo ante Pilato para que éste lo condenara a muerte. Eso harían al amanecer del viernes. Para recordar esto, la Iglesia celebra por la tarde la misa en la que se recuerda la institución de la Eucaristía. En ella, el sacerdote lava los pies de 12 personas, renovando su compromiso de servir a la comunidad. Después de la comunión, se hace una procesión con el Santísimo Sacramento y se deja en el llamado monumento para que los fieles visiten 7 iglesias y veneren la Eucaristía recordando el caminar de Cristo desde el cenáculo hasta el Calvario. En las iglesias se suele repartir pan bendito para que quienes por alguna razón no pudieron comulgar recuerden que el Jueves Santo Cristo se quedó para siempre en el pan de la Eucaristía. La manzanilla y las hierbas aromáticas se utilizan desde antiguo para eliminar los malos olores y refrescar a los peregrinos en su caminar. Además, son signo de la salvación que nos trajo Cristo. En muchos lugares por la mañana, el obispo bendice los santos óleos que se utilizarán en los sacramentos durante todo el año. El Jueves Santo es el día del sacerdote y es día de fiesta. No hay ayuno ni abstinencia. Así que puedes felicitar a tu sacerdote.